Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En Génesis capítulo 42 estamos leyendo y estudiando el momento en que Jacob envía a sus hijos a Egipto para comprar alimentos. Leo a partir del versículo 4, dice: Pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, porque dijo, para que no le suceda ningún desastre. Vemos por la declaración de este texto que había algo que permanecía en Jacob, igual que cuando José era un jovencito. Era su preferencia por los hijos que Raquel le había dado. Hemos analizado en nuestros temas varias veces acerca de la manera en que Jacob amó a Raquel, cómo él la amó. Raquel no tenía hijos hasta que le nació José. La preferencia de Jacob por José, porque era el primer hijo de Raquel. Y después que José desapareció de la vista de José y de Jacob y de su familia en Canaán, entonces la preferencia de Jacob se ve que estaba señalada hacia Benjamín, porque cuando manda a sus hijos a comprar los alimentos, manda a los 10 hijos, los hijos de Lea, de Bila y de Silpa, pero no manda a Benjamín. Benjamín era el más joven, pero aunque Benjamín era el más joven, para esta ocasión, para este tiempo, ya era un hombre casado con varios hijos, pero era el menor. Y entonces Jacob no quería que algo le sucediera a su hijo, el más pequeño, a Benjamín. Y aunque esta parte se mantenía igual, había otro aspecto que había cambiado en Jacob y en la familia de Jacob. Antes de lo sucedido con José, los hijos de Jacob, los 10 hijos de Jacob, no podían hablar pacíficamente con José. Tenían envidia, tenían celos, y eran rebeldes también a la educación o a la crianza que Jacob les estaba dando. Jacob también era imparcial, prefiriendo a José, pero también la conducta de José era mejor que la conducta de los demás hijos de Jacob. Benjamín en este tiempo era pequeño, pero sucedió todo lo que ya hemos visto, todo lo que hemos analizado. Estamos en el momento que ya José es el gran señor en Egipto y los hijos de Jacob tienen que ir a Egipto por busca de alimentos, pero Benjamín se queda por esta situación. Pero los hijos de Jacob ya para esta ocasión ya habían cambiado. En la vida de ellos habían sucedido cosas feas, cosas tristes. Ya estas cosas las hemos estudiado una por una. Era una familia que estaba luchando, vamos a decir así, por salir adelante de acuerdo con el plan de la redención, el plan que Dios tenía con ellos para convertirlo en un pueblo, a los 12 hijos de Jacob. El plan del diablo de destruir esa familia. Habían pasado las etapas aquellas y estos hijos de Jacob
se llevaban mejor entre ellos, se llevaban mejor con Jacob y amaban y cuidaban a Benjamín. Ya ellos no tenían celo, ellos también cuidaban, protegían a Benjamín por amor a su padre y también porque amaban a sus hermanos. Eso había habido un cambio en ellos en todo este tiempo. Parece que el recuerdo, las vivencias que habían tenido cuando engañaron a su padre, mandando en la túnica de José teñida en sangre, lo que habían hecho con su hermano, que lo habían vendido, mm, eso pesaba en ellos y de alguna manera el tiempo, las circunstancias de la vida influyeron y ya estos hombres eran distintos. Voy a seguir leyendo el versículo 5. Fueron pues los hijos de Israel a comprar entre los que iban, porque había hambre en Canaán. Así que era común en este momento, en este tiempo, que las personas de Canaán fueran a Egipto en busca de alimento, en busca de comprar alimento. Los hijos de Jacob se mezclaron con las caravanas que iban y fueron a Egipto para, mm, eh, para comprar los alimentos con el señor que los estaba vendiendo. El versículo 6 dice, José era el señor de la tierra. Esta palabra, el señor de la tierra, lo que está señalando era la posesión que José tenía en Egipto, cosa que ya hemos mencionado también varias veces. Después de Faraón, era José la autoridad más grande que había en Egipto. Entonces dice el versículo 6, José era el señor de la tierra que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él. En este momento en que los hermanos de José se inclinan ante José, es que José recuerda la escena de cuando sus hermanos dijeron, ahí viene el soñador, y lo quisieron matar y finalmente lo vendieron como esclavo. Pero aquí están ahora los hermanos de José inclinándose delante de José, y José recordó los sueños que él había tenido. De esto hablamos un poco en el tema anterior, pero vamos a seguir leyendo aquí ahora. José vio a sus hermanos y los reconoció, pero pero no se dio a conocer. Les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de Canaán a comprar alimentos. José era un hombre que había madurado, había aumentado en conocimiento, las experiencias que había vivido les había hecho o le había hecho conocer un poco más a las personas, y él, aunque sus hermanos vinieron junto con otras personas, él reconoció a sus hermanos, ya sabía quiénes eran. Ellos se inclinan delante de José, pero José también notó una cosa. Eran 10 los que estaban allí. Allí no estaba Benjamín. José no vio a Benjamín entre sus hermanos. Lo último que José tenía en su memoria con respecto a sus hermanos fue la manera cruel en que ellos los recibieron cuando llegó a Dotán, fue la manera cruel en que ellos lo trataron, fue la manera en que le quitaron la túnica y que lo arrojaron a la cisterna,
Después lo último que supo de ellos fue que lo sacaron, mientras que ellos comían y José estaba en la cisterna, sus hermanos lo sacan y lo venden a la caravana de ismaelitas y, y que iba hacia Egipto comerciando y vendiendo también esclavos, los amalecitas, y se lo venden. Fue lo último que había en la mente de José, lo que les recuerdo, no sabía más nada, no tuvo más noticia. Y ahora están sus 10 hermanos aquí, se están inclinando delante de él. El tiempo les había pasado y el tiempo que pasó era suficiente como para que hubiera un cambio en el semblante, pero José los reconoció a todos, pero no ve a Benjamín. ¿Qué había pasado en Canaán? ¿Qué había pasado con Jacob? ¿Estaría vivo Jacob? Benjamín habría sido también víctima del odio, del menosprecio de sus hermanos. ¿Cómo estaba Benjamín? ¿Estaría vivo? ¿Estaría muerto? José tenía necesidad de saber qué pasaba con su hermano y qué pasaba con sus padres. Tenía también necesidad de saber qué pasaba con sus hermanos. Y para esto, entonces, José hace un plan, le surge una idea y de acuerdo con ese plan, de acuerdo con esa idea, actúa con respecto a sus hermanos. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no los reconocieron. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido que había tenido acerca de ellos y les dijo: sois espías, a ver los puntos indefensos del país habéis venido. En aquellos tiempos, como en todos los tiempos, los países tienen buenas relaciones con otros países o tienen malas relaciones con otros países, pero en aquellos tiempos las tierras que estaban alrededor de Egipto, donde se sintió esta hambre, en esos tiempos habían conflictos, habrían luchas, habrían celos entre las naciones y se mandaban espías para ver los puntos débiles de cada lugar por si habría un conflicto. También era costumbre enviar a los espías. La Biblia habla cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, iban rumbo a Canaán. La Biblia habla cómo Moisés envió a 2 espías primero, después mandó a otros espías cuando llegaron ya a Canaán y van a enfrentarse con Jericó. También en ese momento Josué, que era el jefe, manda a unos espías a Jericó para ver cómo era el lugar y cómo hacer mejor el conflicto o el ataque que tuviera que hacerse. Eso pasaba en aquellos tiempos, así que las palabras de José a sus hermanos, aunque fueron palabras ásperas, aunque los trató en una forma ruda, no estaba fuera de foco, vamos a decir, porque también podían venir entre los que vendían a comprar alimentos, podían venir personas como espías para ver los puntos débiles. El caso es que José acusa a sus hermanos de ser espías. Yo no estoy diciendo que José pensaba que sus hermanos fueran espías. Estoy diciendo que utilizó algo que era normal en aquel tiempo y les habló a sus hermanos en una forma ruda. El mismo José había sufrido ataques
eh, siendo él inocente. Había sido tratado en una forma cruel e inhumana por sus hermanos cuando José no había hecho nada en contra de sus hermanos. Sus hermanos ahora comienzan a experimentar algo de lo que ellos mismos habían hecho con José. Cuando José les habla y les dice, ustedes son espías, esa acusación era una acusación grave. Podía costarle la vida, porque los espías los mataban. Podían costarle la libertad, porque también los podían vender como esclavos. El caso es que sus hermanos responden a José y les dicen, no, señor mío, tus siervos han venido a comprar alimentos. Y dos declaraciones aquí, no, señor mío. Tal y como los sueños que Dios le había dado a José, aquí estaba sucediendo. Sus mismos hermanos reconocen a José. Ellos lo que no sabían que era José, pero reconocen a José como su Señor y a ellos se declaran como siervos de José. También era una forma de hablar de los tiempos, aquellos donde se reconoce la autoridad, la posición jerárquica de alguna persona, pero los hermanos de José se defienden y dicen que ellos no son esclavos, que ellos fueron solamente a buscar alimentos. Y cuando José les dice de esta manera que ellos son espías, entonces ellos se defienden y aquí vemos en el versículo 11 una de las maneras en que se defendieron. Dijeron, todos somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Estaban diciendo la verdad en parte porque ellos no habían sido honrados. José no tenía recuerdo de ellos como honrados, sino como personas malas, que actuaban malamente. Pero ellos le dicen a José que ellos no eran personas deshonestas, le dicen que eran personas honradas y que ellos nunca fueron espías, se defienden de la acusación de ser espías. Dice la Biblia en el versículo 12, él significa José, él insistió, nada de eso, habéis venido a ver lo indefenso del país. Ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de Canaán. El menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Ya le dicen a José que tienen un hermano desaparecido, o sea, que no saben cuál fue el destino de ellos. Este tema vamos a llevarlo hasta este momento y después vamos a continuar el otro tema a partir de este mismo instante. Comparte este otro tema para que pueda ayudar a otras personas que puedan beneficiarse de él. Nos vemos en la próxima ocasión.